Ya empezamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde quiera que nos estén viendo. Esto es Todo lo que necesitamos es amor. Yo soy Merian Fernández. Estamos en vivo desde Producciones El Gusto. A Dios gracias. Está todo nuestro equipo aquí. Mayerlin, Fernando, Natanael, Nashira. Y obviamente saludar a mi gente de La Nota, la 95.7, también la web, la nota957fm.com, pero además nuestra comunidad de YouTube y de All We Need Is, de YouTube y Spotify, All We Need Is Love RD. Por eso siempre doy todas las buenas tardes, buenas noches, buenos días, y pueden descargar Dominican Networks para ver todo el contenido del programa, ver a nuestros invitados. La gente de Vega TV, TV Quisqueya, también gracias por estar ahí en sintonía. 48 de Claro, 52 de Altiz. Siempre inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta oportunidad, incluirme en esta vida, poder hacer este trabajo y tener esa afirmación de mis invitados que con tanta apertura y humildad vienen a dar este contenido, a este espacio que yo espero que agregue valor a su día. En el día de hoy tengo un amigo, una persona que conozco su familia, a sus hermanas, conozco a su esposa y es un amigo, es una persona por quien siento un cariño muy, muy, muy genuino y además admiración. Les voy a compartir un poquito, por si todavía no lo conocen, que se enteren. Alberto Fiallo es abogado, egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, ha cursado 4 maestrías, Derecho Empresarial y Legislación Económica, Derecho Internacional en la Universidad de Bristol, Inglaterra, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, está cursando un PhD en Derecho Constitucional Tributario y ha impartido docencia en los últimos 20 años. Ha ejercido el derecho en los últimos 23 años con una activa participación en los medios de comunicación, con énfasis en informar de manera llana a la población dominicana sobre el contenido de la ley y sus derechos frente al Estado. Tengo que decir que Alberto, la razón por la que está aquí, evidentemente, es porque ha tomado la decisión de postularse como diputado, pero sin una como senador, sí es cierto, como senador, perdóname Alberto, como deben ser los efectos de los antigripales, no, ha sido este principio de diciembre ha sido como, siento que estoy exorcizando algo al final del año. Sí. Está postulándose como senador del Distrito Nacional con la particularidad de que no tiene una estructura partidaria, porque ha estado formando parte de Opción Democrática y tomó la decisión de renunciar. Ahora vamos a conversar con él. Para mí es fundamental saber, conocer. ¿Por qué es fundamental? Porque es una decisión que de alguna manera rompe con todo lo convencional dentro de nuestra historia de partidos, de políticas y de políticos. Y Alberto no es una persona, a pesar de que tiene una gran trayectoria, no es una persona que ha estado muchos años en el Estado, ni muchos años, no de manera a través de un partido político, sino que está comenzando a transitar la política y desde ya ha decidido hacerlo solo. Entonces, nada, ¿cómo te sientes? Lo primero. Yo me siento súper bien, gracias, María. Yo siempre he sido un seguidor y admirador de este espacio. De hecho, uso mucho la expresión
All we need is love, cuando yo me refiero a la paz, a la tranquilidad, con que tienen que hacerse algunos procesos en la vida. Y nos interrumpió la entrada diciéndote que tú siempre tan linda. Ay, sí. Gracias. Tú sabes que All we need is love. Ayer justamente me preguntaban y yo decía que yo lo relaciono mucho, este concepto, con la pasión. Y yo sé que tú eres un apasionado de tu trabajo. Aparte, vienes de una familia donde la pasión ha sido importante, ha sido un valor, porque han sido guerreros en diferentes niveles, en diferentes territorios. Y yo siempre digo que este espacio hace un homenaje a todo el que es apasionado por algo. Yo te pregunto, irte solo a una candidatura como senador del distrito, sin una estructura partidaria, ¿tú te sientes, y te lo tengo que preguntar, ¿tú te sientes mejor que los demás? ¿Tú te sientes que puedes hacer las cosas mejor que los otros? Y una vez que llegues, ok, pasaste a la historia como el senador que recibió los votos del distrito sin el soporte de un partido. Pero ¿y qué va a pasar? Ahí van 3 preguntas. Excelentes preguntas las 3. Y yo creo que la primera debe ser explicar por qué solo. Porque ella va hasta cierto punto a responder esa segunda donde tú preguntas muy válidamente. Te agradezco mucho que la hagas la pregunta. De si yo me siento mejor que otros por estar solo y no querer estar, digamos que agrupado. Y es que yo sí transité o pretendí o traté de transitar el camino de la política partidaria. Y lo hice a través de o pretendí hacerlo a través de un partido político que en el espectro de partidos políticos, 35, gracias, era el que marcaba la diferencia, precisamente por su carácter de alternabilidad, su carácter de diferente. Sin embargo, la dirección política tomó la decisión de hacer acuerdos electorales con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, como tú ya sabes y dijiste, yo tomé la decisión de renunciar, que fue sumamente difícil, porque yo estaba enamorado de la idea de participar. Sigo pensando que Opción Democrática tiene los mejores candidatos, incluyendo la mejor candidata a la presidencia, sin duda. Siguen siendo personas que yo respeto y admiro. Tomaron una decisión política y yo tomé una decisión política. O sea que para mí fue bien difícil. Yo traté de hacerlo a través de la política partidaria, lo cual es coherente con el hecho de que yo ahora quiera hacerlo de manera independiente, porque se me fue la última esperanza que tenía en el espectro del partido político de hacer una política diferente a la que han hecho históricamente, específicamente en los últimos 50 años, perdón por la gripe, en los últimos 50 años los partidos políticos tradicionales. Hemos sido gobernados en los últimos 50 años por 3 partidos. El PRM lo estoy contando como una extensión o deformación o manifestación del PRD. Entonces, eso fue lo que me llevó. Yo no quería, Marian. Es la alternativa que tuve para ser coherente con mis deseos de ser senador del Distrito Nacional. Y eso me obligó, esa fuerza, esa pasión por buscar un espacio y por poder seguir tratando de encontrar un espacio en la política dominicana, que me llevó a esos artículos de la ley electoral que prevén la figura de las candidaturas independientes. Y te confieso que he disfrutado muchísimo el proceso de estudiar no solamente lo que dice la ley, sino también lo que dijo la ley desde el 1926 para llegar a lo que tenemos hoy. Y llegué a la conclusión definitiva de que en República Dominicana hay 2 tipos de candidaturas independientes. Una, que se presenta a través de agrupaciones políticas ya constituidas, y otra que se presenta con 2 requisitos. Uno, tener un equipo de trabajo, que es lo que llama la ley cuadros directivos. Y 2, cumplir con los demás requisitos que establece la ley, el cual incluye tener legitimidad. Y esa legitimidad se adquiere a través de una cantidad de firmas, específicamente el 2% de los votos válidos emitidos en la elección inmediatamente anterior, que en mi caso son 8.500 firmas. Esos son los requisitos que yo tengo. Tú necesitas 8.500 firmas para ir solo. Correcto. Pero tú sabes que este segundo comentario que tú haces sobre la soledad me obliga a hacer una reflexión junto contigo. Yo estoy seguro de que vas a estar de acuerdo. Yo estoy todo menos solo. Tú no te puedes imaginar la cantidad de personas
cuando vieron mi renuncia, que me devolvieron paz y tranquilidad, porque te confieso que fue un proceso de reflexión intenso, difícil. Juliana te puede ser testigo de eso, porque yo honestamente no quería declinar mis aspiraciones. Me producía mucha ilusión y además también invertí mucha energía y muchos recursos en preparar esa plataforma desde Opción Democrática. Entonces la decisión, que fue muy difícil, hasta cierto punto recibí muchos espaldarazos de mucha gente que me dijo que mi actitud era coherente, que es algo que es tan necesario y tan buscado en la política actual. Yo digo que la coherencia se ha agregado a nivel de la madurez política que hemos alcanzado como sociedad, se ha integrado al perfil que el votante dominicano está buscando de sus candidatos y candidatas. No corrupción e impunidad, y también coherencia. Entonces mucha gente, María, me dijo que era coherente mi renuncia, y mucha gente, todavía más personas, se han enamorado de la idea de una candidatura independiente, no porque sea una persona sola, sino porque puedo ir acompañado de todos los que ya no creen en la política tradicional, pero sobre todo los que ya no creen en los partidos políticos, pero además que no quieren tener que integrarse a un partido político. Hay gente que inclusive tiene pasión, inquietudes por la política. O sea, un partido sería los que no creen en los partidos políticos. ¿Cómo así? O sea, que sería, que tú serías ese, como la cara, tal vez por primera vez, correcto, de toda esa gente que rechaza toda la política que se ha hecho. Pero que en sí mismo, eso sería formar un partido. Diferente, pero sería formar un partido. Bueno, no. No. Sería formar un espacio de liderazgo. Sería formar un espacio de ideas. Sería formar un espacio donde personas que alcancen los niveles de legitimidad adecuados, porque esa es otra corrección o otro comentario que quiero hacer. Yo no podría ir solo. Yo tendría que ir por lo menos con 8.500 aprobaciones en el Distrito Nacional de que yo podría ser candidato independiente. Entonces, la soledad en este caso es una soledad bien interesante, porque realmente lo que hay aquí es una candidatura independiente acompañado de muchas personas que sienten igual. Y la idea de formar un partido político no está ahora mismo contemplado, pero yo no me cierro a ninguna forma de asociación. Lo que sí debe estar claro, Marian, es que nosotros y nosotras, tenemos una forma muy diferente de ver la política, y te hablo un poquito de eso después de la pausa. Después de la pausa. Ya volvemos con Alberto Fiallo, un amigo y una persona desde mi perspectiva con mucha valentía. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, se encuentra entregando las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará contactando con los hogares que cumplan con el requisito de ver televisión por antena y ser un hogar vulnerable para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Estamos de vuelta en Todo lo que necesitamos es amor. Alberto, nos quedamos bueno, estabas diciendo que vas con una candidatura independiente, pero con el apoyo de mucha gente que está cansada de más de lo mismo. Correcto. Y yo te decía que al principio, que por qué tú no serías más de lo mismo, porque al final sería la primera vez que estás dentro del vientre del Estado haciendo un trabajo de servicio público. Entonces es una expectativa muy alta no ser más de lo mismo, ¿sabes? O sea, tú te sientes mejor que, yo te lo preguntaba al principio, que toda la gente que ha hecho política. Tú cuando llegues, que es una de las cosas que más me interesa, cuando seas senador, ¿qué va a pasar cuando el Congreso, por el tipo de estructura que tiene, todo tiene que ser negociado? Porque lograr aprobación y lograr concretar en un engranaje donde se mueven tantos intereses,
óyeme, te pone a prueba de una manera, es un escenario complejo. Sí, lo es, sin duda. Yo no para nada pienso que sea mejor que nadie. El término mejor es un término, yo creo que subjetivo, pero también muy peligroso en política y sobre todo cuando se está hablando de gente, es decir, de personas. Yo sí pienso que traigo al menú electoral mi hoja de vida y que por eso he escogido ser senador, por eso no traté de ser alcalde o regidor o presidente. Yo trato de ser senador porque pienso que he acumulado las competencias técnicas y académicas para ser senador. Tengo 23 años ejerciendo el derecho, tengo 20 años enseñando el derecho. He participado como servidor público, he sido consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos, pero que no me odien por eso, durante 4 años. Es decir, que he visto como técnico, no por decreto, como técnico he visto un poquito las entrañas del monstruo, como decía Martín. Y yo creo que eso me da una serie de competencias que me permite formar parte de un menú electoral. Yo lo que quisiera y aspiro es que los electores y electoras puedan abrir el menú el 19 de mayo y ver quién es el candidato y su propuesta por la Fuerza del Pueblo, por el Partido de la Liberación Dominicano, por el Partido Revolucionario Moderno, por el Partido Revolucionario Dominicano, por todo. Lo que pasa es que se ha bipolarizado hasta cierto punto el escenario electoral dominicano. O sea, y pueda comparar. Los candidatos de todos los partidos y Alberto Fiallo. Sí, así será. Así será. Así Pero será. de nuevo, Alberto Fiallo encarna, y no me gusta hablar en tercera persona. como Alberto unos peloteros. Fiallo Villini. Alberto Fiallo Villini encarna los deseos de mucha gente que quiere una política diferente, pero también mucha gente que quiere que se abra este espacio para participar directamente. Claro. Muchos, Marian, que quisieran tener un espacio público mucho mejor respetado y quisiera ser regidora. Y no quisiera tener que pasar, que inscribirse en un partido político, pagar dinero, Marian, para ser candidato o candidata. Pagar dinero. Ese es el primer obstáculo práctico a ejercer nuestro derecho a ser elegibles. Pero además de pagar dinero, tener que competir con gente que está ya instalada, en el caso del partido de gobierno, ya instalada en el gobierno, con empleados que a su vez están nombrados ahí porque son líderes comunitarios y tiene que luchar contra ellos en unas elecciones internas. Eso es simplemente injusto y eso cierra el paso a la gente decente y a la gente buena que quiera hacer política. Claro, yo no porque... digo que en los partidos, eso es importante aclararlo, los partidos políticos están llenos de gente valiosa, María. Decir que no es así sería mezquino, lleno de gente valiosa, pero las decisiones, la actuación, la forma de ver la política de la cúpula dirigencial usual, ordinaria, es decir, tradicional de los partidos políticos, dejan mucho que desear. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Esa segunda pregunta era muy interesante, porque yo voy a hacer, digamos que a esa frase, yo le voy a hacer, digamos que honor a esa frase que dice que una golondrina no hace verano. Mira, 2 razones. Primero, mis propuestas, que espero que tengamos un poquito de tiempo para hablar con ellos. Sí, por supuesto. Que es otra cosa importante también. Yo de entrada vengo, no soy mejor que nadie, pero yo de entrada vengo con propuestas. Yo lo que quisiera es que mis contendores tengan propuestas y que podamos contrastarlas en un debate que puede ser presencial, por Zoom, como sea, pero que el elector pueda saber cuáles son las propuestas que todavía no hemos escuchado de ninguno de los que suenan como candidatos o candidatas para senador o senadora. Hemos escuchado una sola propuesta. Entonces, lo que yo sí te aseguro que traigo a la discusión y traigo al debate son las propuestas. Aquí va a haber que debatir. Y a mí en los espacios, yo soy un candidato independiente a senador. A mí hay que tratarme igual que cualquier otro candidato a senador. Tú dijiste, entonces, ¿cómo sí. voy a lograrlo? Primero, las propuestas que llevo son el consenso nacional. Las propuestas que yo llevo no son ideas, son aspiraciones que tiene la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de una emergencia alimentaria, cuando hablamos de justicia tributaria, Marian, cuando hablamos de una ley Vive Mujer, cuando hablamos de una ley de seguridad ciudadana que nos permita vivir sin miedo, estamos hablando de las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano. Entonces, esto no lo para nadie. Cuando un pueblo aspira, cuando un pueblo sueña, cuando un pueblo tiene expectativas fundadas y razonables, no lo para nadie. Entonces yo mis propuestas encarnan y informan eso. Pero además yo no tengo ningún problema en tomar el crédito. Me decía Porfirio Rodríguez, papá de José Horacio, una frase que me tocó muchísimo. Me decía, mira Alberto, a veces en la política hay que dejar que el otro se lleve el crédito.
Yo no tengo ningún problema en formar parte y hacer consenso para que lleguemos a esas soluciones y que otro se lleve el crédito. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención. Las propuestas que llevo Sí. son aspiraciones, o sea, no son aspiraciones. Son aspiraciones, no son ideas al azar, encarnan, resumen las aspiraciones del pueblo dominicano. Si tú quieres, arrancamos. ¿Te parece? Sí, sí. Yo propongo una ley que se llama emergencia alimentaria. Eso significa que vamos a tener una reducción al 50% de los combustibles e insumos que invertimos para llevar la comida del campo a los mercados. Eso nos va a costar, te lo estoy diciendo, tú que tomas nota siempre, Marian, lo cual es excelente. Eso va a costarnos 32.500 millones de pesos. Porque también hay que decirte de dónde sale el dinero de las propuestas. Eso nos va a permitir tener precios mucho más baratos, no solamente de la comida, sino también del transporte público. También tenemos una ley que se llama Ley para Vivir Sin Miedo, que pretende especializar 120.000 millones de pesos, que es el 10% aproximadamente de nuestro presupuesto nacional, a la seguridad ciudadana, a barrios más iluminados, a una interconexión y una interrelación entre el trabajo que hace el gobierno local, el ayuntamiento, con el gobierno central. En ningún país donde se ha mejorado la condición de seguridad ciudadana trabajan de manera separada o desarticulada, como está ocurriendo ahora, entre el ayuntamiento y el gobierno central. En la República Dominicana tenemos un decreto del 2013, el presidente Medina, que crea el Consejo de Seguridad Ciudadana. Después no se ha hecho ningún esfuerzo por hacer esfuerzos concentrados de seguridad ciudadana reales, efectivos. Y la gente sigue pensando, el 66% de la población dominicana sigue pensando que la seguridad ciudadana es inclusive peor que la situación del empleo en República Dominicana. Eso con barrios más iluminados, policías mejor entrenados, equipados y pagados, con más jueces, más fiscales, pero sobre todo un programa que se llama Segunda Oportunidad. Esa oportunidad que el joven o la joven no tuvo en el barrio, Marian, tiene que dársela al centro de privación de libertad. Pero eso no se queda ahí. Tiene que haber una política de reinserción. Tiene que haber una cuota en la iniciativa privada y en el Estado que reinserte a esos muchachos, porque tú puedes ser PhD, pero a ti nadie te va a contratar porque tú eres un exconvicto o una exconvicto. Entonces es importante que esto, de manera, fíjate que todo está entrelazado, pero también hecho por fase. No se puede prometer algo de la noche a la mañana. El problema de seguridad ciudadana es una historia acumulada en la República Dominicana. Entonces, solamente lo podemos atacar a través de un programa en fases, pero serio. Eso nos va a costar 120.000 millones de pesos. Pero también una propuesta que me toca mucho es la ley que hemos llamado Vive Mujer. Tiene dos vertientes. Una, el tema de los feminicidios. Los feminicidios, 54 mujeres en este año, 700 mujeres en los últimos 6 años. Nosotros tenemos una verdadera crisis con los feminicidios. ¿Cómo atacar los feminicidios? Bueno, Marian, tú sabes muy bien que el problema está en el chip de los hombres. Ustedes son de nosotros. Ustedes son una cosa de nosotros. Por lo tanto, esa cosa, ese objeto, no tiene posibilidad de irse para un lado o irse para otro y no puede hacer otra cosa más que atendernos. Entonces, esa situación hay que atacarla desde la base y es la cultura. Los niños y niñas deben ser formados en un currículum educativo en perspectiva de género. Perspectiva de género. Eso significa saber que los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a derechos y oportunidades, lo que los cristianos llaman igualdad de indignidad. Eso nosotros tenemos que garantizarlo desde la escuela, pero también el cuidado. El cuidado es importante que nosotros lo retribuyamos. ¿A qué me refiero? A la mujer se le confía el cuidado de todo, de los niños, de los enfermos, de los niños que tengan una necesidad especial, de las personas con discapacidad mental y hasta el marido cuando le da una gripecita. Eso significa, aparte lo digo en broma, eso significa que el cuidado muchas veces no permite que la mujer tenga un pleno desarrollo, sobre todo a nivel de solvencia económica, de desarrollo económico. La idea es fortalecer toda esa red de apoyo que le permita a la mujer salir a hacer lo que muy brillantemente resume Shakira cuando dice chin chin a facturar. Sí, a facturar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros tenemos que tener estancias infantiles que tengan estimulación temprana, lo que no sean un depósito de niños. Estimulación temprana, pero además también que permitan a la mamá que ella pueda ir a trabajar.
pero también los enfermos mentales. No puede ser que nosotros tengamos una cantidad limitada de camas en el Padre Villín y esa sea toda la atención que nosotros tenemos a los enfermos mentales del país. ¿Qué termina pasando? Que la mujer termina para salir, o la familia termina para poder salir a trabajar amarrándolos. Y hemos visto esos casos 1000 veces y nos hemos escandalizado por una realidad que viven muchos dominicanos y dominicanas todo el tiempo. Vámonos a la segunda pausa. Cuando regresemos, volvemos con Alberto. Yo te tengo preguntas específicas con relación a las propuestas. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.